Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. El fracaso es suyo, presidente Petro, no es de la nación. El fracaso es suyo por haberle abierto espacio al narcotráfico, por haber permitido que se perdiera el terreno que se había ganado desde la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe en el Catatumbo. El fracaso es suyo, no es de la nación. Y ahora resolvió Gustavo Petro que el fracaso en el Catatumbo es de la nación, no es de Gustavo Petro. Claro, no va a admitir que su proceso de paz total, doctor Fernando, es un verdadero fracaso y es lo que ha conducido a varias acciones, entre otras, a levantar las órdenes de captura, la suspensión de órdenes de captura en contra de más de 30 miembros del ELN. Por supuesto, a haber decretado ceses al fuego bilaterales que terminaron con un ejército que no sabía a dónde podía actuar. Y claro, era como usted lo decía ayer o antes de ayer, cuando afirmaba que entonces el ejército tendría que preguntarle al que lleva el brazalete: ¿usted de parte de quién está? Ustedes son los de Mordisco, los de Calarcá, los de Iván Márquez, los de Walter Mendoza, son los que están bajo el mando directo del COSE o son alguna disidencia del ELN. Y esa situación ha provocado, doctor Fernando, que no haya una confrontación real entre la fuerza pública y los terroristas del ELN. Además, las bajas en el ejército, en la fuerza pública decretadas y buscadas por el mismo presidente Gustavo Petro, y a eso sumarle, por supuesto, el hecho de no erradicar la coca en la zona del Catatumbo, donde hay más de 50.000 hectáreas sembradas. Bueno, y Petro, en medio de estas situaciones de emergencia económica que decretó, pero parece que ya se devolvieron, estado de sitio o estado de conmoción interior, como ustedes lo quieran llamar, se fue a pasear a Haití. ¿Qué estaba haciendo en Haití? El discurso en Haití, presidente, ¿estaba en su sano juicio? Es la pregunta que le hacemos. ¿Qué hay de la conmoción y la emergencia? Porque hablaron de ellos, pero no se conocen todavía los decretos, ¿no? Se supone, doctor Fernando, no se conocen. Se supone que ayer salió el decreto de conmoción interior, el de emergencia económica. El ministro del Interior afirmó no saldría, lo que significa que duraron prácticamente 3 días patinando los ministros y los jurídicos de Palacio de Nariño para hacer realidad las órdenes que dio Gustavo Petro. Y entre otras era crear los dos estados de conmoción, ¿no? El de conmoción interior y los dos estados de excepción, perdón, el de conmoción interior y el de emergencia económica. No pudieron porque pues no hay hechos distintos al mismo, que es el desplazamiento y la guerra que está librando los terroristas del ELN con las FARC y que ha provocado más de 36.000 desplazados. No, Lo que ha o dicho el sea, ministro, señor. se decreta la conmoción interior para dictar decretos de urgencia, de extrema urgencia. ¿Dónde están esos decretos? Pues es que nada es de urgencia, doctor Fernando, porque si algo hubiera habido de urgencia, Gustavo Petro no hubiera tomado un avión ayer para irse a República Dominicana primero y No, luego a Haití, ¿no? pasó por República Dominicana primero. Sí, 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 ahí están las imágenes de Petro en República, donde lo recibió la vicepresidente. Eh, Tuvo un día ajetreado Petro, paseándose por Centroamérica, pero no, no, no. O sea, si aquí algo, si hubiera habido seriedad, no, no, Petro no hubiera estado viajando. Pero ¿dónde están los decretos? Que le pregunto. El decreto de conmoción interior habilita al presidente para dictar actos con fuerza de ley. ¿Dónde están esos actos con fuerza de ley? No, Para no, no, rescatar no, el Catatumbo. no están, no están, no, no ¿Y, están. y entonces para qué fue la conmoción interior? Porque era una emergencia. Bueno, y no están los decretos. La guerra en el Catatumbo, guerra en Guaviare, guerra en el Cauca, guerra en Arauca, guerra en Chocó. ¿Con quién hablaremos para tratar ese tema? Lo hablaremos con el doctor Rodrigo Pomba Cajiao. Porque es todo el país. Ayer ocurrieron varios hechos de orden público, doctor Fernando, de la mayor gravedad.
entre otros, un carro bomba en el departamento del Meta, en San Juan de Arama, unos combates en la vereda La Cabaña, en Jericó, en el suroeste antioqueño. Los terroristas del ELN atravesaron vehículos en la vía Tame-Arauca. La gente que se desplazaba en buses duró más de 12 horas metida entre los buses porque pues, no había forma del paso por cuenta de lo que había en la carretera. Y por supuesto, doctor Fernando, en el Guaviare siguen los combates entre las disidencias, que llaman ellos disidencias, que son las FARC que se pelean el control territorial, las de alias Iván Morduzco, Walter Mendoza y las de alias Iván Márquez, que hacen presencia en esa región del país. El país prácticamente todo en situación compleja, y el Cauca, por supuesto, donde no paran los combates también, en el cañón del Micay. Todo peleando por la coca. El nombre del juego es coca y cocaína. No se les olvide a ustedes lo que les dice la hora de la verdad todos los días. Orden de captura contra 31 del ELN que estaban en diálogo. Muchos de Dos. esos, doctor Fernando, fueron liberados, les cesaron las órdenes de captura. Y pues ahora la pregunta es, ¿alguien sabe dónde están? ¿Acaso ellos se van a entregar y van a decir, venga, yo estaba con suspensión de mi orden de captura o estaba en suspensión de mi prisión, ¿será que me recapturan otra vez? Pues obviamente no va a pasar. Esta es otra de las gracias de Gustavo Petro, que, insisto, no le importa lo que está pasando en el Catatumbo, doctor Fernando, no le importa. Pues si no nos hubiera ido a Haití, ni tampoco hubiera estado echando discursos en contra de Donald Trump desde Haití, al que graduó de nazi, porque eso fue lo que hizo Gustavo Petro. Él ve nazis en todas partes, ¿no? ¿Sabrá qué es el nazismo? ¿Sabrá qué es el fascismo? ¿Sabrá quién es Federico Hegel? Hegel, presidente. ¿Usted sabe quién es Hegel? ¿No? ¿No sabe? Entonces no sabe qué es el nazismo y no sabe qué es el fascismo y no sabe qué es el comunismo. Los niños que huyeron de la guerra. Ahí estamos, pues, con los niños que huyen de la guerra. Niños que en Pues, el Cauca han intentado huir de la guerra, doctor Fernando, y a muchos de ellos los ha matado a fusil la misma guerrilla de las FARC. De eso tampoco dicen una palabra, ¿no? Ni los del Pacto Histórico, ni Bolívar, ni ninguno de estos bodegueros que están dedicados a insultar a todo el que piensa diferente a ellos, y de eso sí guardan mucho silencio. Y por supuesto, pues mucho menos se va a dedicar al tema el presidente Petro o su ministra canciller, que ayer empezó a ejercer funciones desde Haití en la compañía que le hizo a Gustavo Petro visitando ese país. ¿ya se posesionó? No se ha posesionado, pero ayer estaba en funciones, digo, por la forma en cómo comunicó las visitas de Gustavo Petro y las reuniones. Laura Sarabia a través de Twitter iba contándole al país qué iban haciendo, cuáles eran los acuerdos, pero obviamente estos son anuncios, doctor Fernando, de Twitter, anuncios que son muy cortos y no pueden decir en el fondo en qué consiste. Por ejemplo, escribió doña Laura Sarabia ayer lo siguiente: en el marco de la visita que realizamos a Haití, avanzamos en una política exterior progresista, promoviendo a través de memorandos de entendimiento en cooperación bilateral temas prioritarios para ambos países como lo son turismo, agricultura, comercio, defensa, cultura, educación y ambiente. Rendimos también homenaje al lazo histórico que une a nuestras naciones en la lucha por la libertad. Bueno, muy bien. Lo hicimos todo en Haití. Rescatada Lenis Martínez. La salud y el desacato del ministro. Mientras todo esto pasa, no hay medicamentos para enfermedades huérfanas o para enfermedades graves. No las hay. La gente se muere, pero el presidente está echándose discursos en Haití. A propósito de eso, anoche leímos una noticia muy triste, doctor Fernando, para quienes vemos las redes constantemente y no sé si muchos de nuestros oyentes sepan de quién se trata. Eh, Hay una niña, bueno, había una niña que se hacía llamar Lady la Hermosura, de un lugar muy deprimido de Urabá. Lady, una niña de raza negra, doctor Fernando, con unas dificultades enormes en su vida desde los 13 años, fue detectada con cáncer de pelvis. Esta es ella. Actualmente tenía 17 años, arriba tenía
13, 14, y era una niña que se puso a hacer videos en TikTok y en redes sociales porque ella decía que quería ser famosa. Llegó a tener más de 400 seguidores, 400.000 seguidores, la niña en sus redes sociales. Y aquí está contando, y lo veremos al oído, cómo ella solicitó a la EPS que le atendiera porque estaba sintiendo unos dolores y necesitaba que le hicieran exámenes para entender qué era lo que ocurría. Lamentablemente, ayer perdió la vida esperando ser atendida como correspondía. Y aunque tiene sus redes sociales y gracias a eso la EPS la llamó y le dijo, venga, revisamos qué pasa, ya fue demasiado tarde, lamentablemente. No tengo duda de que esta niña, doctor Fernando, que en paz descanse, eh, luchó hasta el último día y el gobierno no tuvo como prestarle atención. La EPS no la llamó, no le prestó atención cuando ella lo necesitó, no le entregaban medicamentos, no le daban los exámenes. Parte del shu de Gustavo Petro, pero tampoco les importará. Dicen que Diosdado Cabello estuvo en el Catatumbo. Faltaba eso. Los bandidos eh, de las milicias de Nicolás Maduro estuvieron en la frontera. 2.000 hombres de tropa, ¿qué era lo que estaban haciendo allá? Diosdado Cabello recibiendo colombianos que salen desplazados por la violencia en el Catatumbo, entonces los recibe Diosdado Cabello. Era lo que faltaba. Le preguntaron al ministro del Interior por la presencia de Diosdado Cabello en la zona de frontera y dijo que no era cierto, que él no tenía información de que hubiera estado en territorio colombiano, que el que estuvo fue en territorio venezolano, muy en la frontera, revisando cómo sucedían los juegos militares que habían planeado y que el gobierno colombiano estaba enterado. Así que no pasa nada. Y respecto de los videos que muestran a los aviones Sukhoi en territorio colombiano, sobrevolando y luego regresando a Venezuela, tampoco pasa nada, porque dijeron que eso había sido aprobado y que no, y que aunque usted ve las imágenes, el avión Sukhoi, doctor Fernando, inclusive pasando entre la ciudad, lo que han dicho es que esto fue zona de frontera y que no es cierto lo que denuncian los colombianos en ese lugar del país. 57 proyectos de infraestructura se pueden perder porque no le pagan a los contratistas lo que les deben. Lo dijo Juan Martín Caicedo, presidente de la organización que recibe las empresas de infraestructura, pero no pasa nada. 57 proyectos están en vilo. 57 proyectos Crisis. que suman 13 billones de pesos, doctor Fernando, que debe desembolsar el gobierno de Gustavo Petro, si no nos vamos a enfrentar a, por supuesto, un incumplimiento de parte del Estado colombiano, y esto terminará en procesos judiciales, ¿no? Y terminaremos pagando todos la ineptitud e incapacidad del Invías, de la ministra de Transporte, que además no acaba de llegar la ministra de Transporte porque la cambió Gustavo Petro hace tan solo 3 días. Son obras importantes como la transversal del Catatumbo, la variante de San Francisco Mocoa, la vía Popayán-Isnos, La Plata, Bueno, San José del Guaviare Calamar, conexión de la Alta Guajira, Curos Málaga, Santander, la conectividad entre Arauca Casanare, entre otros proyectos, pero plata no hay. plata no hay. Entonces se pueden perder esos 57 proyectos. Escuchen al doctor Juan Martín Caicedo. La ONU condena crisis en el Catatumbo. Ahora le parece terrible a la ONU la crisis en el Catatumbo, pero dice que es por culpa del abandono en que el Estado tiene esa región. La cocaína, señores de la ONU, la coca, 50.000 hectáreas sembradas de coca. No, eso no los impresiona, ¿verdad? No, porque recuerde que ellos son los facilitadores del acuerdo con las FARC, donde jamás hicieron nada por establecer que no se trataba de una guerrilla con la que se negociaba, sino con un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Bueno, el ministro de Salud niega retiro de compensar, el ministerio. Entonces, compensar ya no da más. Y entonces sale otra vez el gobierno y le dice, usted no se puede retirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no tengo cómo seguir? Negó el retiro voluntario de compensar, pero le dice que solo va a operar en Cundinamarca. Es Y una Bogotá, decisión, y sí, Bogotá. sí, y Bogotá. Es una decisión bien curiosa. O sea, ¿por qué le acepta el retiro
para operar en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, pero se lo niega para Cundinamarca y Bogotá. Y habla Sandra Ortiz desde la cárcel. Ayer escuchamos unas declaraciones de esta señora que parece que toma el mismo café de Gustavo Petro. En la arena internacional, la nacionalidad por nacimiento, el ius soli, se pierde. Trump frente a América Latina y la paz en Oriente Medio. ¿En qué vamos? China, en el canal de Panamá. El presidente Trump ha dicho que va por el canal de Panamá porque eso se lo está tomando China y porque Panamá trata muy mal a los buques de los Estados Unidos, tanto los buques comerciales como los buques de guerra. Ay, Dios. El destino manifiesto de los Estados Unidos. El discurso de Trump tuvo mucho que ver con eso. El destino manifiesto. Los de Groenlandia no quieren ser americanos. Ya se lo dijeron al presidente Trump. Trump y la guerra de Ucrania. Prometió acabar esa guerra. Vamos a ver qué pasa con Rusia y la guerra de Ucrania. Guerra de misiles entre Rusia y Ucrania. Zelensky llama estúpido a Putin. Protestas en Irán. Represión a la vista. 10 muertos en Palestina dejan las últimas acciones de Israel en ese sitio y estamos en plan de paz. El canal no fue concesión ni dádiva, dice el presidente de Panamá al señor Trump. Bueno, ¿Y el vio canal usted de... la última solicitud de Luis Gilberto Murillo como canciller de Colombia? Ayer, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fue a decirle a los Estados Unidos que la decisión de haber incluido nuevamente a Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo es una decisión injusta y contraproducente, y que por lo Bueno, mismo pide que la saquen de la lista otra vez. qué maravilla. Cuba no organizó a las FARC, no organizó al ELN, no organizó al M-19. No, esas son mentiras. Nos lo inventamos nosotros. Cayó en Chile una facción del Tren de Aragua. Primer día de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Deportaron 300 migrantes. ¿Qué pasará con el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? Una pregunta, ¿no? Porque los Estados Unidos pagaban 500 millones de dólares para mantener la Organización Mundial de la Salud, mientras China pagaba 39 millones. Y en Argentina, Javier Milei está pensando lo mismo, retirar a la Argentina de la OMS. Nuevo incendio en Los Ángeles. Miles de evacuados. Estallaron de nuevo los incendios y siguen soplando los vientos de Santana. Dios mío, ¿qué va a pasar con ese incendio? No sé que lo hayan logrado apagar, pero si lo apagaron fue anoche. Muy altas horas, creo que no. Estos, señores, son los temas de los que se habla en el mundo, los temas de los que se habla en Colombia y de los temas de los que trataremos con ustedes en la próxima hora. No se muevan, ya regresamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño.